Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ponemos de pie y leemos este texto de la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a leerlo de nuevo, otra vez. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Vamos a orar. Señor, nos encomendamos a tu misericordia y a tu gracia, rogando, Señor, que tu palabra pueda producir el efecto para el cual tú la envías, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos sentarnos. El contexto en el que se encuentran estas palabras que acabamos de leer, es el versículo final de 2 de Pedro, es el capítulo 3, que es el último capítulo de la carta, en el que el apóstol Pedro está hablándonos acerca de el día del Señor o acerca de la segunda venida de Jesucristo, acerca del final. Y está enfrentando a los que se burlaban, o como dice el texto, los burladores, se burlan o se burlaban y se siguen burlando, diciendo, pero bueno, ¿y cuándo será que Jesucristo va a volver? Y está recordando que Dios no mide el tiempo como nosotros. Dios es eterno. Eso es lo que quiere decir cuando dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero está diciendo además que ciertamente el día del Señor vendrá. Que vendrá seguramente. Que vendrá sorpresivamente. Que vendrá ciertamente, a pesar de lo que algunos maestros que distorsionan la palabra digan, el día del Señor vendrá. Y Pedro dice aquí en este pasaje que efectivamente Pablo, el apóstol, concuerda con ese punto de vista, pero enseguida dice algo interesante, curioso, ¿no? Dice él, como nuestro hermano Pablo ha dicho, pero por supuesto hay algunas cosas que han sido o son un poco difíciles de entender, y en esa situación muchos están distorsionando la enseñanza del apóstol San Pablo. Y entonces el penúltimo versículo es una advertencia para que nosotros no caigamos en el error, para que no nos desviemos, para que no escuchemos a los falsos maestros que pululan por donde quiera, que así fueron ayer y siguen hoy enseñando falsedades. No nos dejemos persuadir por los falsos maestros que pretenden una cosa y son otra, que dicen una cosa y hacen otra, que distorsionan la verdad. Y entonces, al final, el apóstol dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas dos cosas que menciona Pedro acá están vinculadas. Porque si crecemos en la gracia del Señor, vamos a crecer en el conocimiento del Señor, porque es a través de la gracia que vamos a crecer en el conocimiento del Señor. O si crecemos en el conocimiento del Señor es porque estamos creciendo en la gracia del Señor. Pero a mí me gustaría en el día de hoy separar estos dos asuntos y tratarlos de manera
separada o individual. Crecer en la gracia y crecer en el conocimiento. En el día de hoy quisiera ceñirme solamente a la primera parte del versículo. Antes bien, creced en la gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que implica esto? ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿O qué es lo que se demanda de nosotros para que nosotros podamos crecer en la gracia del Señor? Bueno, mis hermanos, primero, crecer en la gracia del Señor es crecer en la comprensión de la gracia. Crecer en la gracia demanda comprender la gracia. La Biblia habla mucho acerca de la gracia de Dios. La Biblia habla en reiteradas ocasiones acerca del tema de la gracia. Si usted lee la carta a los Romanos, si lee la carta a los Efesios y si lee la carta a los Gálatas con cuidado, verá que en esas tres cartas, en estas tres epístolas del Nuevo Testamento, aparece como uno de los temas centrales la gracia de Dios. Y es importante que nosotros entendamos, comprendamos este asunto. Es importante que nosotros recordemos, repasemos y renovemos nuestro entendimiento de la gracia, porque este es un tema fundamental para el conocer a Jesucristo, para el vivir la vida cristiana, para el ser perdonados y salvados por la sangre de Jesucristo. Permítanme, por lo tanto, citar algunos pasajes del Nuevo Testamento para puntualizar algunos pensamientos que tienen que ver con este asunto de la comprensión de la gracia. Romanos capítulo 3, versos 23 y 24 dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Un poco más adelante, el apóstol San Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 2, habla de nuestra justificación por la fe, por la obra de Jesucristo, y en el versículo 21 del capítulo 2 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y luego está el conocidísimo pasaje de Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, en donde la Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es importante que nosotros, hermanos, recordemos esta doctrina, repasemos esta doctrina, comprendamos esta doctrina, porque esto forma parte de la esencia del mensaje del Evangelio, del mensaje que nosotros hemos recibido y del mensaje que nosotros hemos creído y del mensaje que nosotros debemos compartir con los demás. La salvación es un asunto de la gracia de Dios. Los creyentes, especialmente nosotros que venimos de un trasfondo latinoamericano, necesitamos recordar una y otra vez esta verdad. Cuando Pablo escribió estos textos, estaba enfatizando esta verdad a creyentes, muchos de los cuales procedían del judaísmo. Muchas de estas personas creían que la observancia estricta de la ley y los mandamientos les haría salvos. Por eso Pablo vuelve una y otra vez sobre el tema de la gracia para recordarles que no se trata de la observancia de mandamientos, que no se trata de la observancia de obras, que se trata de la gracia de Dios, que se trata del don gratuito de la gracia de Dios. Y nosotros
que procedemos de un trasfondo latinoamericano que generalmente implica un trasfondo católico romano, necesitamos recordar esta verdad. Porque la teología católica romana ha elaborado una serie de doctrinas acerca de una salvación que se adquiere a través de limosnas, a través de sacrificios, a través de rituales, a través de observancias de mandamientos, en oposición clara a la enseñanza de la palabra de Dios. Debemos recordar que nuestra salvación no es el resultado de nuestras obras, ni de nuestros ritos, ni de nuestras acciones, ni de nuestras particulares fórmulas religiosas, sino que es el resultado del propósito de Dios, quien gratuitamente nos ofrece la salvación. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9, dice la Biblia, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Crecer en la gracia del Señor implica una comprensión clara de esta doctrina. Debemos entender lo que dice la Biblia, que usted y yo, escúchame bien, usted y yo no podemos pagarle a Dios nuestra salvación. Que nosotros, a cambio de la salvación, agradecidos de Dios, no podemos hacer ningún sacrificio para que Dios nos acepte más, porque ya nos ha aceptado gratuitamente por la gracia y la sangre de Jesucristo. Así que crecer en la gracia implica esto, entender claramente el mensaje de la gracia de Dios, el don gratuito de Dios. Es esencial que nos paremos firmes en una comprensión de esta verdad. Porque luego incluso parecería que algunos creyentes y algunas iglesias, enfatizando tanto ciertas normas de conducta, parecerían hacer depender nuestra salvación de nuestras acciones. Es importante que entendamos que no hay nada que usted pueda hacer que le añada algo a la salvación, porque ya Dios nos la ha dado gratuitamente por gracia. Nos la ha dado por gracia, porque no hay otra fórmula, no hay otra manera, no hay otro camino, no hay otro medio para que podamos alcanzar la salvación. Así que crecer en la gracia implica entender y tener presente esta gran verdad. Pero crecer en la gracia, además, demanda o implica depender de la gracia. Podíamos cometer el error, mis hermanos, de pensar que los creyentes iniciamos el camino de la salvación por gracia, pero que luego lo continuamos por obras. Podíamos caer en el error de pensar que nuestra justificación es por gracia, pero que nuestra santificación es por obras. Y esto es un error. Nuestra salvación, hermanos, desde el comienzo hasta el final, es una obra de la gracia de Dios. Somos justificados por la gracia de Dios, pero somos también santificados por la misma gracia. Somos justificados por la gracia de Dios a través del sacrificio de Jesucristo, pero somos al mismo tiempo santificados por la gracia de Dios a través de la presencia de Jesucristo en nuestros corazones
mediante el Espíritu Santo. Quizás el versículo que nos ayude a entender esto de una mejor manera sea el capítulo 2, versos 12 y 13 de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. En esos dos versículos la Biblia dice lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, atención a esto, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, no estamos diciendo ahora que la obra de la santificación, del continuar en la vida cristiana, implique una actitud pasiva de parte nuestra. Es decir, no hay tal cosa como una actitud pasiva. Aquí dice la Biblia, ocúpense de vuestra salvación. En otras palabras, ustedes tienen que procurar de una manera consciente, de una manera voluntaria, obedecer al Señor. Pero, verso 13. No podemos llegar al 12 sin el 13. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. En otras palabras, es el Espíritu Santo de Dios, es el Señor el que produce en nuestro corazón los deseos de Dios. Es Dios el que provoca en nuestro corazón el deseo de su presencia. Es el Señor el que pone en tu corazón el deseo de obediencia. Es el Señor el que pone en el corazón tuyo el deseo de seguir al Señor. Es el Señor el que pone en tu corazón el deseo de buscarle, de orar, de leer la palabra, de hacer su voluntad. Es el Señor el que pone el deseo y te da también el poder para hacerlo. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, para crecer en la gracia, debemos depender del Señor. No podemos depender de nuestras fuerzas, no podemos depender de nuestras capacidades, no podemos depender de nuestra sabiduría, no podemos depender de nuestra astucia, no podemos depender de nuestros conceptos, de nuestra fuerza de voluntad. Tenemos que depender del poder de Dios. Tenemos que depender de la presencia de Jesucristo en nuestro corazón, que nos va a impulsar, que nos va a ayudar, que nos va a dar los recursos para que nosotros podamos llevar a cabo la voluntad de Dios. Así es como funciona, mis hermanos. Por eso es hermoso recordar lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la fe, lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. En Colosenses capítulo 1, versículo 27 dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros, es Cristo en usted, es Cristo en su corazón, es Cristo con el Espíritu Santo, el poder de Jesucristo, el poder del Cristo vivo a través de la presencia del Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, que está allí presente, impulsándote, ayudándote, fortaleciéndote, animándote, proveyéndote la voluntad para hacer lo que Dios quiere que hagas. Es como un barco de vela, que por supuesto hay que levantar las velas, ¿no? Hay que levantar las velas. Pero el viento se encargará de impulsar el barco. Los tripulantes tienen que levantar las velas, pero es el viento el que va a impulsar el barco. Así es la vida cristiana. Nosotros ciertamente debemos participar en esa experiencia de nuestra santificación, disponiéndonos a hacer la voluntad de Dios, pero realmente es el Señor el que va a darnos el poder para que podamos vivir para Él. Esa es la gracia de Dios actuando en nuestra vida para que usted y yo podamos llegar a ser los verdaderos cristianos que Dios quiere que seamos. Uno de mis textos favoritos para hablar de este tema, y lo hemos citado muchas veces, es el pasaje de Hebreos capítulo 13.
Es un pasaje que creo que tenemos que recordar continuamente. Mire lo que dice el pasaje, interesante lo que dice. Hebreos capítulo 13, 20 y 21. El texto dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto. Miren el versículo 21. Él, el Dios de paz, Él os haga aptos, o sea, los haga capaces en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Ahora me encanta esta parte. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Qué cosa más tremenda. Ahí está diciendo el pasaje que Él, como está dentro de nosotros, va a hacer lo que a Dios le agrada. Él mismo lo va a hacer en nosotros. ¿No es eso la gracia de Dios, hermanos? ¿No es eso la gracia de Dios actuando en el corazón del creyente para que el creyente sea capaz de hacer lo que de otra manera no podría hacer? Haciendo Él. Por eso citábamos esta semana en la noche de oración a la que les exhorto a venir, hermanos. Tiempo muy bueno de oración, de buscar a Dios juntos. Citaba la frase de San Agustín, uno de los grandes teólogos de la historia de la Iglesia y un gran campeón, digámoslo de esa manera, de la doctrina, de la elección y de la gracia, a pesar de algunas contradicciones que tenía dentro de sí. Pero él decía en su oración al Señor: Señor, dame lo que me demandas. Dame lo que me pides, lo que me demandas. Si tú me pides que yo ame, dame el amor. Si tú me pides que yo perdone, dame el perdón. Si tú pides que yo obedezca a alguna cosa, dame eso que tú me pides, dámelo. Y es lo que Dios va a hacer. Lo que Dios nos demanda nos lo dará por gracia. Lo que Dios nos pide nos lo dará por gracia. Él nos dará el recurso espiritual por medio de su presencia para que usted y yo podamos hacer la voluntad de Dios. No se trata de usted o yo haciendo un gran esfuerzo. Se trata de usted y yo dependiendo del Señor, creyendo que Dios hará y creyendo que lo hará en nuestra vida, y Dios lo hará. Que no otra cosa es lo que la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 23 y 24. Dice la Biblia: y el Dios de paz, atención a esto, y el Dios de paz os santifique por completo. Nuestra santificación no se hace sola, se hace a través del Dios de paz. Pero dice más el pasaje: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí no queda. Mire lo siguiente: fiel es el que os llama, el cual también, gloria a Dios, lo hará. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Usted créale a Dios. Dios puede ayudarle a vencer cualquier hábito pecaminoso, cualquier tendencia de pecado en su vida. Dios puede ayudarle a vencer cualquier situación de desobediencia, cualquiera que sea. El Señor lo va a hacer. Usted debe creerlo. Usted debe arrodillarse, pedir perdón cada vez que falle, pero debe clamar a Dios y creer que Él lo va a hacer y Él lo hará. Esa es la gracia de Dios. Y eso es lo que quiere decir Pablo. Y yo me deveneaba los sesos, sí, decía mi mamá, tratando de entender qué es lo que quiere decir Pablo con
Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces yo me preguntaba, ¿y qué es lo que quiere decir eso? Ok, estoy bajo la gracia, quiere decir que yo recibí la salvación por gracia. Bien, ¿y qué tiene que ver eso con mi victoria del pecado? Ahora lo entiendo. Eso tiene que ver con el hecho de que la gracia me proporciona el poder para vencer al pecado. Por lo tanto, el pecado no se va a enseñorear de mí porque yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia me provee el poder para hacer la voluntad de Dios. Y así es contigo también. Entonces, crecer en la gracia implica, demanda, requiere, 1, comprender la gracia, entender la gracia. 2, depender de la gracia. 3, servir en la gracia. El apóstol Pablo escribe su carta a los Efesios en el capítulo 4, y ahora utiliza la palabra gracia. Usted léala conmigo, por favor. Fíjate que ahora tengo calor, pero no me prendan el aire, hermano. No, déjelo así. Seguimos. Efesios 4. Verso 7, miren esto. Pero a cada uno de vosotros, atención a esto, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de vosotros o de nosotros fue dada la gracia. Ahora, Pablo no está hablando aquí de la gracia inicial de la salvación. Pablo no está hablando aquí de la gracia que prosigue en el proceso de santificación del cual hemos hablado ahora mismo. Pablo está usando el término gracia en otro sentido. En el sentido de una capacidad que Dios te da para que tú puedas servir al Señor, servir a la iglesia, servir a la obra, servir a un hermano, servir a un amigo en el nombre de Jesucristo, para que tú puedas edificar la vida de otras personas a través de las capacidades que Dios te da. Servir con la gracia. ¿Sabe que la palabra don en el original es virtualmente la misma palabra gracia? Caris es la palabra que se traduce a veces don o dones espirituales. De ahí viene nuestro término carismático, carismático, con el cual distinguimos un sector del cristianismo. Pero si vamos a ver las cosas como son, en realidad todos los creyentes son carismáticos. ¿Por qué? Porque tienen dones espirituales. Entonces lo que quiere decir la Biblia es que Dios te ha dado la gracia, o sea, dones espirituales, para que tú puedas servirle a Él. Servirle a Él sirviéndole a los demás. Servirle a Él sirviéndole a un hermano. Jesús dice que el que le dé un vaso de agua a alguien no quedará sin recompensa. Si el que se lo dé por el nombre de Jesucristo no quedará sin recompensa. Dios te ha repartido dones espirituales. A veces el creyente dice, no, yo no tengo ningún don. Y lo dice porque, número 1, quizás no ha explorado, ha estudiado bien el asunto. Y número 2, porque a menudo nosotros nos enfocamos en los dones milagrosos. El don de lenguas y el don de hacer milagros y el don de sanidades. Y entonces se nos olvida que hay otros dones espirituales. No sé si usted sabe que la Biblia dice que hay un don que se llama el don de ayuda. Don de ayuda, búsquenlo en la Biblia. Don de misericordia, don de servicio, don de exhortación, don de administración, don de liderazgo, presidir. Es decir, todos estos son dones que Dios ha repartido a la iglesia. A usted el Señor le ha dado alguno de esos dones que he mencionado, u otros quizás. Entonces, esa gracia que ya Dios le ha dado, se le da, ese regalo que Dios le ha dado, se le da no para que usted lo vea y lo contemple y se enorgullezca, sino para que usted lo use ayudando a alguien, sirviendo a alguien, animando a alguien,
llevando al médico a alguien, barriéndole la casa a una persona, cocinándole a alguien, orando por alguien, aconsejando a alguien, haciendo algo por alguien. Porque haciéndolo por alguien lo estamos haciendo por el Señor. Porque haciéndolo por alguien lo estamos haciendo para promover el reino de Dios en esta tierra. Así que crecer en la gracia implica servir en la gracia. Esa gracia que Dios te ha dado, úsala para la gloria de Dios. Pedro lo dice en su primera epístola, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don o la gracia que has recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia, míralo ahí, la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Usted puede ejercer esos dones de servicio. No es nada misterioso. Simplemente haga. Usted ve la necesidad que hay que satisfacer, llévela a cabo. Lo que Dios pone en el corazón suyo, hágalo. En el contexto de su célula, en el contexto de su familia, en el contexto del vecindario, en el contexto de su trabajo, hágalo. Porque haciendo esto, está sirviendo en el reino de Dios. Servir por medio de la gracia de Dios. No deje de hacerlo. Porque el tiempo pasa. El tiempo pasa. Aproveche el tiempo sirviéndole al Señor. Por último, mis hermanos, crecer en la gracia significa o implica o demanda vivir la gracia de Dios. Ahora, quiero clarificar el concepto de vivir la gracia de Dios o practicar la gracia de Dios. Porque aquí me estoy refiriendo a vivir en un estilo de vida de gracia. O sea, un estilo de vida que tiene que ver con nuestras relaciones con los demás. Porque los creyentes, especialmente si estamos en la línea calvinista, si estamos en el área de enfatizar como enfatizamos nuestra doctrina de la gracia, podemos creer la doctrina de la gracia sin practicarla. Y eso es un riesgo grande. Podemos convertirnos en grandes teóricos de la predestinación y de la elección, en grandes teóricos de la gracia y de los 5 puntos del calvinismo, etcétera, y debatir y discutir y convencernos y todo eso. Y sin embargo, a la hora de tratar a la gente, tratarla sin gracia. Hay una historia que nos ayuda a ilustrar esto, está en el libro de Philip Yancey, Gracia Divina versus Condena Humana. Se llama el libro en español, en inglés se llama de otra manera. Si usted lee inglés, Philip Yancey, si prefiere leer en inglés, compra el libro en inglés. Si prefiere leer en español, cómpralo en español. Es un libro que se los recomiendo a todo el mundo. Si alguien no lo ha leído, vaya corriendo a la librería o Amazon o donde sea y vaya y lo compra. Gracia Divina versus Condena Humana, Philip Yancey es el autor. Léalo. Y después que lo lea, viene donde mí me dice qué le pareció. Bueno, Philip Yancey tiene una historia, porque habla así de la gracia y de la práctica de la gracia. Philip Yancey tiene una historia de unos creyentes reformados de origen holandés. Ustedes deben de saber que por algún vericueto de la historia que tal vez tuvo que ver con la época del imperio holandés, porque Holanda también llegó a ser un imperio, pues hay una comunidad grande de origen holandés en África del Sur.
Y esta comunidad es una comunidad que se ha desarrollado en los tiempos del apartheid. ¿Se acuerdan el apartheid? Cuando en África del Sur los negros vivían en un lado y los blancos vivían en otro lado. No podían cruzar el uno para el otro, ¿no? Y estos señores, calvinistas, creyentes en la elección, partidarios de la predestinación, gente que enarbolaba los 5 puntos del calvinismo, que creía en la gracia, según ellos. Estos señores un día agarraron y se montaron en unos tractores que tenían y se fueron a una comunidad negra. Yo espero que alguno no haya oído el sermón del primer culto para que no me adivine la historia. Porque le voy a preguntar, ¿para qué ustedes creen que fueron estos hermanos allá? Vamos a ver. Ayudar a los hermanos, ayudarlos. Ayudar a la agricultura. No, nada de eso. Exacto. Bueno, se lo voy a poner ya. Estos hermanos, comillas, ¿no? Fueron a desbaratar las casas de los negros que estaban ahí en ese vecindario, porque ellos no querían esos negros cerca de ellos. Entonces, estos creyentes partidarios de la gracia y del amor de Dios y de la predestinación y del calvinismo y todas esas cosas, a la hora de practicar la realidad, odiaban a los negros y fueron a desbaratarle la casa a los negros. No llegaron a hacerlo porque eran muy morales, eran gente muy moral, muy recta, muy selectiva más bien en su obediencia. Eran muy selectivos en su obediencia, como a veces somos nosotros, ¿verdad? Que somos muy rectos en una cosa, pero en la otra, ¿verdad? Le digo que eran muy morales y muy rectos. Pues ¿sabe cómo fue que se evitó eso? Se lo voy a decir, yo se lo he contado eso, que pasa que a usted se lo olvidó. Pero me alegro porque así yo puedo contárselo de nuevo. Le voy a decir cómo fue que se detuvieron y se devolvieron. Se asustaron, se devolvieron. Las mujeres de esa comunidad se pusieron ahí delante en fila, se desvistieron todas y se quedaron paradas. Pero como estos hombres eran tan santos, se devolvieron y se fueron. ¿Me entienden? Así fue la historia. No, pero ellos eran muy santos. Tan santos eran que no podían ver ese espectáculo, así que se fueron. Pero sí podían romperle las casas a los negros. Sí podían destruirle el barrio. Sí podían pasarle por encima con los tractores. Pero entonces no podían ver a las mujeres allí. ¿Sí? ¿Me entienden? La hipocresía, ¿me entienden? La hipocresía, la dualidad, la ceguera espiritual de gente muy teológica, pero a la hora de practicar la verdad, muy apartada de la gracia de Dios. Entonces, mis hermanos, necesitamos todos nosotros aprender a practicar la gracia, tratar a la gente con la gracia de Dios. Eso no significa aprobar el pecado. No. Parte de la gracia es también corregir el pecado, hablar, advertir. Pero al mismo tiempo significa perdonar. Significa aceptar a la gente en su necesidad, en su drama, en su problema, para tratar de ayudarlo. Significa buscar reconciliarnos con los demás. Significa aceptar en el amor de Jesucristo a los demás, que muchas veces son diferentes a nosotros. Significa tolerar, significa ser paciente, significa todo esto, de lo cual Jesús dice en su palabra.
practicar la gracia, hermanos. Jesús lo dice en el Sermón del Monte y Pablo lo afirma en sus cartas. En el Sermón del Monte, capítulo 5. Oigan lo que dice el Señor, presten atención a esto. Oíste que fue dicho, capítulo 5, verso 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Claro, eso no lo dice la Biblia. Ellos lo agregaban eso. La Biblia dice amarás a tu prójimo, pero los demás le agregaban y aborrecerás a tu enemigo. Que es lo que a menudo nosotros hacemos, ¿verdad? Pero yo os digo, verso 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan, insultan. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es un Dios de gracia. Y lo ilustra el versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. La gracia común de que hablan los teólogos reformados está presente aquí. Dios hace salir su sol sobre todo el mundo, hace llover sobre todo el mundo, sobre buenos y malos, sobre todos. Entonces ustedes, a los que no los tratan bien, a los que los maltratan, a los que son enemigos, a los que le hacen daño, háganle bien, oren por ellos, sírvanles en el nombre de Jesús. Tratar con gracia implica eso. Tratar con gracia implica, Efesios 4, tratar con gracia, Efesios 4, versos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Ahora mire el versículo siguiente. Antes sean benignos, o sea, bondadosos, unos con otros, misericordiosos, entendiendo el drama del otro, tratando de comprender la situación del otro, perdonándoos unos a otros, cuando te ofendan, cuando te moleste, cuando te duela, que perdones. Como Dios también te perdonó a ti en Cristo Jesús. Cuando te moleste, perdona. Cuando te duela, perdona. Pero, ¿y yo voy a perdonar esto que me duele? Pero si no te duele, ¿para qué lo vas a perdonar? ¿Me entiendes? Pero esto que me duele, esto que me ha ofendido, esto que me ha dolido. Bueno, pero si a ti no te duele, ¿para qué? No hay nada que perdonar si no te duele. Cuando te duele es que hay que perdonar. Con gracia. Colosenses capítulo 3. Interesante lo que dice Pablo aquí, que es una reiteración de ese mismo pensamiento, versos 12 y 13. Vestidos como escogidos de Dios. Hemos dicho que somos escogidos por Dios, ¿verdad? Bien, magnífico. Bueno, pues entonces, si ustedes son escogidos de Dios y lo creen, actúen con entrañable misericordia, con benignidad, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, así como Cristo te ha perdonado, tú estás llamado a perdonar. Eso es vivir en la gracia, tratar a los demás con gracia. Así que piensa en esta mañana. Yo creo que tú estás ya pensando. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? ¿De qué te está hablando el Señor a ti? Con estos versículos, con estas declaraciones. ¿De qué? ¿De qué asunto? ¿De qué problema? ¿De qué drama? ¿De qué situación? ¿De qué conflicto? ¿De qué problema te está hablando?
¿Tú sabes de qué? Yo no sé del tuyo, yo sé del mío. Pero tú sabes del tuyo. Entonces, ya que tú sabes lo que Dios te ha dicho y lo que tienes que hacer, ¿qué vas a hacer? Ya que sabes lo que Dios te ha dicho, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te ha dicho? Vivir con gracia sanará nuestros corazones y nos dará libertad para vivir y servir a Jesucristo. Así que piensa en este día, el llamado del Señor en este pasaje, crecer en la gracia. Debes comprender la gracia. Debes de depender de la gracia. Debes de servir con la gracia. Pero, ante todo, debes de vivir con gracia hacia los demás. Sé que Dios te ha hablado. Sé que el Espíritu Santo está tratando contigo. Sé que así es. No te quedes en el paso de pensarlo, sino da el paso de perdonar y de empezar de nuevo en el Señor. Vivir con gracia. Ese es tu llamado como escogido y escogida de Dios.